Bienvenidos, yo soy el profesor Dante Salazar y estoy aquí para resolver las dudas que todos sus maestros incompetentes no pueden. Hoy recibí la carta del pequeño Guillermito. Segundo. Qué curioso. Querido profesor Dante Salazar, mi nombre es Guillermito. Guillermito II, y soy un niñito normal de una escuelita pública que no entiende nada y que evidentemente no es el Kaiser del glorioso Imperio Alemán, que envía esta carta a través del tiempo y el espacio por medio de una discordancia temporal que no va a explicar para descubrir cómo es que perdió la Gran Guerra y así cambiar la historia de una manera científicamente cuestionable. Estos niños cada vez tienen más imaginación. Así que me gustaría explicar las causas de la Primera Guerra Mundial, porque me es muy importante entenderla y dominarla. Con amor, Guillermito, un niñito dulce y normal. La Primera Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más importantes y complicados del siglo XX, y la verdad es que no se le pone la debida atención. Primero porque queda opacada frente a la espectacularidad de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus batallas, nazis, holocaustos y esas cosas. Nadie le gana al Führer en popularidad. Y segundo porque se le ha llamado la guerra inútil, pues sus causas fueron tan extrañas y su resultado tan poco relevante que solo sirvió para sentar las bases de la Segunda Guerra. ¡Segunda Guerra Forever! Algo de verdad hay en esto último, pero revisemos el asunto con calma. Eran principios del siglo XX y todo parecía ir muy bien. Había relativa calma en el mundo, los países prosperaban y los inventos de la revolución industrial hacían a todos sentir de camino al futuro. Pero el futuro puede ser un lugar oscuro. El crecimiento de las naciones también reflejaba un cambio en el poder mundial. Jóvenes naciones como Alemania se estaban desarrollando tan rápidamente que se volvían una amenaza para las potencias como Inglaterra o Rusia. Podría decirse que había una tensa calma y todos estaban seguros de que duraría para siempre. No es como que alguien cometa la imprudencia de matar a un hombre importante, de tal manera que ponga a todos los países en una hostilidad abierta que haga temblar al orden mundial. ¡Maldición! Así es, la muerte del archiduque Francisco Fernando, la excusa perfecta para iniciar la Gran Guerra y la razón fundamental si le hacemos caso a los libros de texto gratuito. Bully Magnets presenta la muerte del archiduque Francisco Fernando. Yo soy Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y vengo a visitar la bella ciudad de Sarajevo. Yo soy Gabrielo Príncipe, un terrorista serbio que odia a Austria-Hungría, así que lo voy a matar. ¡Oh, no! ¡Ha matado al archiduque! Ahora todos los países de Europa tendrán que masacrarse entre sí. ¿Qué? ¿Por qué? No es para tanto. Dije, tendrán que masacrarse entre sí. Bueno, ya que... En realidad, la muerte del archiduque se originó por un conflicto que solo concernía a los austrohúngaros y a los serbios, pero sirvió de excusa para romper el delicado equilibrio y dar inicio al patrón bélico más raro de la historia. Un juego al que nos gusta llamar... Es hora de jugar Stop, versión Primera Guerra Mundial. Soy Austria-Hungría y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Serbia, porque mató a mi único heredero. Soy Rusia y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Austro-Hungría, porque le quiere pegar a Serbia, que es mi amiguito, y no lo voy a permitir. Además, tengo que subirle la moral a mi gente después del fiasco de Japón. Soy Alemania y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Rusia, porque no se vale echar montón a mis amigos los austrohúngaros y de paso todo el mundo se va dando cuenta que somos los mejores. Soy Francia y le declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Alemania, porque no nos gusta su actitud. Y si es necesario pasar y bajar con Bélgica, que está en medio, pues lo haremos. ¿Qué? ¿Y nosotros qué hicimos? Así, pues yo declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Francia. Y para que se les quite, voy a invadirlo y para llegar más rápido pasaré primero por Bélgica. ¡No! ¡Nadie pase por Bélgica! ¡Anden cervezas y waffles para todos! Yo soy Inglaterra y declaro la guerra a mi peor enemigo, que es Alemania. ¿Por qué no van a empezar una guerra a gran escala sin mí? Esta vez no es broma, en serio, así pasó. El mundo quedó dividido en dos bloques, Alemania y los países centrales por un lado y los aliados a su alrededor.
El primer gran movimiento de Alemania fue invadir a Francia vía Bélgica. Tenían más recursos y mejor armamento, sin embargo, no tenían en cuenta la estrategia francesa. ¿Y si cavamos un agujero en la tierra para que no puedan pasar? Así no podrán llegar a París. No, si nos metemos en un agujero en la tierra y les disparamos desde ahí. Gran idea, general. Nadie cava agujeros como los franceses. Los alemanes podemos hacer cualquier cosa mejor que ustedes. No cuando se trata de agujeros. ¿Con qué esas tenemos? Pues nosotros superaremos su agujero cavando otro justo enfrente y les vamos a disparar. El nuestro será tan profundo que podremos pasar aquí años enteros sin que nos importe que nos disparen. Pues solo hay una manera de descubrir quién tiene el mejor agujero, y es viendo quién puede pasar más tiempo dentro de él. Trato hecho. Aquel fue el inicio de la guerra de trincheras. Ambos bandos se protegían dentro de grandes redes de túneles desde donde se disparaban continuamente. Sin embargo, la movilidad era casi nula, por lo que se convirtió en la guerra más aburrida de la historia. Los ejércitos avanzaban muy poco y con muchas bajas. Podían pasar años literalmente sin que nadie ocupara otros territorios. Esto llevó a... Parece que Guillermito volvió a escribir. Profesor, todo está muy bonito, pero no me sirve para ganar la guerra. Digo, para entender cómo es que la gloriosa Alemania perdió. Vaya el grano. Tranquilo, Guillermito, tranquilo. Esto es algo complicado. La guerra de trincheras se extendió por toda Europa, y curioso saber que más que por heridas en batalla, la mayoría de las muertes se daban por enfermedades en las condiciones insalubres de las trincheras. Sabía que meterse en un agujero no era buena idea. Pero es el mejor agujero, soldado. El mejor para morirse. No lo olvide. Este estado de la guerra dio tiempo al desarrollo de nuevo armamento, cuyo objetivo era avanzar sobre los agujeros y matar a los que estaban dentro. La Primera Guerra Mundial marca el inicio de la guerra moderna y todos sus gadgets de la muerte. Por primera vez vieron en el campo de batalla artefactos como los tanques, las ametralladoras, lanzallamas y el invento más perverso creado para esta guerra, el alambre de púas. Es cierto, el alambre de púas protegía las trincheras y causó más muerte que todos los otros inventos juntos. Para atacar las trincheras también se crearon gases venenosos, el inicio de la guerra química. Y eso básicamente, la Primera Guerra se desarrolló en una inmovilidad pasmosa. Era como una larga espera para ver quién se quedaba sin hombres ni recursos primero. ¿Otra? ¿Pero qué de Alemania? ¿Qué salió mal? Sin duda, Alemania era una nación especialmente poderosa, tanto que pudo mantener dos frentes la mayoría de la guerra, y las cosas mejoraron cuando Rusia se retiró del conflicto a causa de la Revolución Rusa. Eso ya se los contamos. Oh no, ahí vamos de nuevo. Pero aquello no fue suficiente. A Inglaterra y Francia se unían cada vez más aliados, incluyendo a los Estados Unidos. Durante la guerra se hundieron varios buques estadounidenses que llevaban provisiones a Europa, pero el gobierno norteamericano prefirió no hacer nada. Aunque parezca mentira, en ese tiempo los estadounidenses no querían meterse en otros asuntos que no fueran los suyos. Sin embargo, cuando en 1917 Alemania ofreció a México una alianza para que invadieran juntos Estados Unidos, los del norte ya no pudieron mantenerse al margen y entraron al conflicto. Así es, alemanes y mexicanos recuperando California, el sueño de todos los chairos. ¡Libertad! Poco a poco Alemania fue quedándose sin recursos, al grado que para 1918 tuvo que rendirse y aceptar los castigos de la comunidad internacional y los tratados de Versalles, restricciones tan duras que provocarían el ascenso del fascismo y desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. Así que la Gran Guerra, también llamada la guerra que acabaría con todas las guerras, no lo fue, y más bien sentó las bases para una segunda, una mucho más violenta y espectacular. ¿Ahora qué? Su explicación del conflicto no es aceptable, profesor Salazar. No aceptaré que diga que Alemania nunca tuvo oportunidad. Yo, Guillermito II, el Kaiser del Imperio Alemán, le exijo que diga que nosotros ganamos y de esa manera cambie la historia para siempre. Sí sabes que eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Dije que lo cambie. Tal vez debería reconsiderar, profesor, si es que valora su vida. Alemania debe ganar. Nadie hace mejor las cosas que Alemania. Excepto los agujeros. ¿Qué dice? Sí, los agujeros. Solo pudieron estar ahí dentro 4 años.
Puedo apostar a que no son capaces de construir trincheras tan buenas como para que todo el ejército alemán esté ahí dentro durante, digamos, 20 años. ¡Claro que podemos! No lo creo. Se lo probaré. Muchachos, cabe en una zanja profunda. Nos meteremos ahí 20 años. Ningún profesor de escuela primaria vencerá jamás al imperio alemán. Bueno, eso los mantendrá ocupados un buen tiempo. Y recuerden, la guerra de trincheras nunca es la mejor de las guerras.